El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos a Dios que nos permite otro tiempo de enseñanza bíblica radial. Y quiero decirles algo sobre este ministerio. Ahora, a aquellos de ustedes que están activos en iglesias locales, y de hecho tienen que estar activos en iglesias locales, no quiero afectarles en nada con lo que puedan contribuir a sus iglesias locales. Debes sostener tu iglesia local. Por supuesto, asumo que tú te congregas en una iglesia sana, que cree y enseña la Biblia, una iglesia que predica la salvación, pero quiero decirte que también este tipo de ministerio, el ministerio radial, es muy importante. Creo que uno de los medios de mayor alcance hoy en día para predicar es la radio. Llegamos a lugares del mundo a través de la radio a los cuales nadie puede llegar. Países inaccesibles, donde está prohibida la predicación de la palabra de Dios, y también a personas cercanas, a las cuales no se puede llegar por otros medios. Llegamos a ellos por medio de la radio. Y me puedes decir, ¿cómo sabe eso? Bueno, pregunta a los telefonistas, pastores, representantes de la emisora local que escuchas, y ellos te lo dirán. Podrías escribirle a los hermanos del programa de Vernon McGee a través de la Biblia y preguntarles, o podrías escribirnos a nosotros. Les podemos dar evidencias de cómo las personas están siendo alcanzadas por la radio. Incluso llegamos a todo el mundo por Internet y desde diferentes lugares recibimos correos electrónicos y también esperamos recibir más, Déjeme decirle que es imperativo que el pueblo de Dios decida seriamente sobre sus inversiones para el Señor en estos días. Y una inversión en radio le aseguro que es una buena inversión. Le pagará dividendos que acumulará en el cielo y que podremos comprobar cuando usted y yo lleguemos allá. Una de las razones por las cuales le estoy entregando mi tiempo al ministerio radial es porque creo que Dios lo está utilizando. También la televisión tiene un gran alcance llevando el Evangelio, pero a mucha gente no les llegan buenos programas de predicación y exposición bíblica, pero ellos sí disponen de una radio en casa. Y ellos están recibiendo el Evangelio y la enseñanza bíblica. De modo que apreciamos sus oraciones y ofrendas en estos tiempos de necesidad y mucho trabajo. Gracias por su paciencia, espero no ofenderle, ni que se sienta presionado, pero quiero hacerle saber que usted tiene una parte vital en este ministerio radial. Bueno, ahora abran sus Biblias, por favor, en el libro de Amós, capítulo 4. Vamos a continuar nuestro estudio en esta predicación de Amós. Y a propósito, recordará que Amós capítulo 4 es el segundo mensaje de toda una serie a cargo de este gran profeta y predicador del Antiguo Testamento. Pero hagamos una pausa y busquemos a Dios en oración. Gracias, Padre, por el privilegio de poder presentarnos ahora delante de ti. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia que nos has mostrado a través de estos años y aún en los meses recientes y semanas y en estos últimos días. Gracias por toda la familia de la radio. Bendice a cada uno de ellos hoy. Y Señor, cualquiera sean sus necesidades, que puedas suplirlas al acercarse a tu palabra hoy. De tal modo que ellos puedan acercarse más a tu persona. Usa este tiempo en particular para bendecir tu pueblo, instruirle, educarle, exhortarle y para salvar a aquellos que todavía no han nacido de nuevo por la fe en Cristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a considerar el segundo mensaje de Amós, y en el capítulo 4 de su libro vamos a enfocar específicamente sobre los versículos 6 al 11. Lo que Dios está haciendo aquí en versículos 6 al 11 es recordarle a la gente sus juicios pasados. Él dice en versículo 6, «Los hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos». Luego les dice en versículo 7, «También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó». Y luego les dijo, «Y no se volvieron a mí». Dios estaba tratando de decirles algo con todo eso, pero ellos no quisieron escucharle. Les dijo además en versículo 9, «Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y viñas, sus higuerales y olivares, pero nunca se volvieron a mí». Dios insiste diciendo, «Les envié plagas, pero no me prestaron atención. Los estaba castigando, estaba tratando de que regresaran a mí, pero no abandonaron sus pecados». Ahora, recuerde, el pecado se había hecho popular en aquellos días. Usted puede leer de nuevo capítulo 4, versículo 1. Aquellas mujeres de la alta sociedad decían a sus señores, «Necesitamos dinero para nuestros placeres, para nuestras fiestas». Aquellas mujeres pensaban que tenían un alto estilo de vida, cuando en realidad habían caído muy bajo. Pensaban que eran mujeres liberadas, pero en realidad eran mujeres esclavizadas. No eran libres, eran esclavas. Y Dios les recuerda eso en versículos 6 al 11. Fíjese por favor versículo 10. Dice, «Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes». Estaba diciendo que cuando los enemigos llegaron y sus jóvenes salieron a la batalla, el pueblo trajo sus cuerpos muertos de vuelta a casa. Yo hice eso, dice Dios. Yo me hago responsable por eso. En versículo 11 además dice, «Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra». Yo hice eso y no me prestaron atención. Les recordaba desde versículos 6 al 11 que las calamidades que habían venido sobre ellos habían sido juicios de Dios. Y luego tenemos repetidas veces en estos versículos la expresión, «y no se volvieron a mí». Realmente me maravilla entender, queridos oyentes, que los juicios de Dios son siempre para que nos volvamos hacia Él. Erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, tormentas, inundaciones, son todos juicios de Dios. De ese modo Dios les está diciendo algo a las personas, y muchas veces las personas no le prestan atención. Cuando yo era un niño, mi padre era un disciplinador estricto. Él no era cristiano, pero él era un disciplinador. Y cuando me disciplinaba, yo nunca lo apreciaba, Ciertamente no podía creer lo que me decía, que eso era para mi bien, y en más de una ocasión lo hizo. También me decía, «Esto me duele más a mí que lo que te duele a ti», y yo no se lo podía creer. Pero tampoco recuerdo haber dicho en alguna oportunidad, «Mi padre no me ama» o «Mi madre no me ama porque ellos me castigan». Ellos habían vivido más de lo que yo había vivido. Ellos sabían lo que era bueno para mí, aunque yo no lo veía así entonces. Esto es lo que Dios está diciendo a su pueblo Israel en Amós capítulo 4. Todos esos juicios vinieron de parte mía, pero no me prestaron atención, no se volvieron a mí, no me escucharon, no me obedecieron. Ahora podemos ver las consecuencias y los efectos. Versículo 12, allí tenemos los por tanto. Ahora usted debe recordar que cada sermón de Amós comienza y termina de la misma manera. Capítulo 3, fíjese por favor, comienza así, «Oíd esta palabra». Y capítulo 3 y versículo 11, «Por tanto», va a la conclusión. Capítulo 4 y versículo 1 dice, «Oíd esta palabra». Capítulo 4 y versículo 12 dice, «Por tanto». Entonces vamos a considerar los por
tanto en este segundo sermón de Amós. Amós todavía está trazando las líneas de causa y efecto. Dios nunca está ausente de los problemas de la vida y de las calamidades de la vida. Y si miramos honestamente sobre nuestros infortunios, podríamos ver la mano de Dios sobre ellos. Yo sinceramente creo, amados oyentes, que es un gran don de Dios que Él tenga tanto cuidado de ti y de mí, suficiente como para castigarnos, como para disciplinarnos. Es difícil que eso se meta en nuestras cabezas, pero es cierto. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor a quien ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Es una buena noticia saber que Dios nos castiga. Es bueno para nosotros que Dios nos castigue. Pero demasiado frecuentemente nosotros los cristianos estamos ocupados con nuestros egoísmos o ocupados con nuestra autogratificación, nuestra propia imagen, nuestra propia fama o gloria, nuestras propias metas, etc. Y hay tiempos cuando llegamos a estar tan envueltos en nosotros mismos que prácticamente vivimos como ateos, como si Dios no existiese. Esa era la condición de Israel cuando Amós escribió este mensaje. Ciertamente ahora debemos interpretar el por tanto del versículo 12 como un vínculo en la relación causa y efecto. ¿Lo recuerda? Dios persistía tratando de traer a Israel al arrepentimiento, pero Israel persistía en rehusar escuchar a Dios. Por tanto, Israel debía sufrir las consecuencias. Hay una relación entre las calamidades de la vida y el pecado de los hombres. Pero escuchen esto, por favor. Yo no estoy sugiriendo que los humanos tengamos el derecho o la sabiduría de atribuir cada desastre a algún acto de pecado específico o desobediencia específica. Sino lo que digo es que no podemos excluir a un Dios soberano de aquellas cosas que tienen lugar en el universo. Dios dijo en Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Por tanto, tengo que creer en la soberanía de Dios. Una vez más les aclaro, la palabra adversidad en Isaías 45:7 no significa que Dios hace un mal moral, sino una calamidad. Dios dijo, yo formo la luz y creo las tinieblas. Personalmente yo aprecio la luz más de lo que aprecio las tinieblas. No puedo trabajar en la oscuridad. No puedo ver mi camino en la oscuridad, necesito luz. No podría conducir mi automóvil en la oscuridad sin luces. Dios dijo, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo soy el creador de ambas cosas. Dios dijo, yo hago la paz y creo la adversidad. Cada vez que sucede un terremoto, Dios dice, yo lo hice, yo me hago cargo. Cada vez que hay una erupción volcánica, Dios dice, yo lo hice. Lo mismo con un huracán o una inundación. Dios dice, yo lo hice, yo me hago responsable, yo hago todas las cosas. Isaías 45:7. Usted puede ver, este es el punto de vista bíblico sobre la soberanía de Dios en la historia y en las experiencias de los seres humanos. Queridos oyentes, es un asunto peligroso bajar a Dios a nuestros razonamientos finitos, ponerle en el molde de nuestro hacer y pensar. Amós escribe sobre catástrofes de diversas descripciones, algunas pequeñas, otras grandes, pero ninguna de ellas son sin causa. Hambre, sequía, pestilencia, guerra, terremoto. Dios había estado tratando de alcanzar su gente con empeño para hacerlos volver hacia Él. 5 veces ellos oyeron su llamado, 5 veces ellos cerraron sus oídos. Por eso llegaron las palabras del versículo 12, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel. En otras palabras, Dios está diciendo lo peor está por venir. Los desastres y las calamidades enumeradas en los versículos 6 al 11 no son sino juicios específicos de Dios.
la nación no retornaría a Dios. Y mis queridos amigos, hay una aplicación aquí para usted y para mí. Mire por favor el resto del versículo 12. Dice, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ahora déjeme decirle que hay 3 postulados a partir de esta advertencia. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Estoy seguro que para muchos de ustedes es una frase bastante familiar. Muchos predicadores han tomado esta frase fuera de su contexto y han preparado sus sermones sobre ella. Y algunos de ellos han sido buenos sermones, y no estoy diciendo que eso esté mal. Pero hay 3 postulados que quiero presentarle sobre esta frase. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y mientras trato de hacerlo, mi amigo, quiero recordarle que un día usted y yo tendremos que estar cara a cara frente a Dios. Los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, y los no creyentes se encontrarán frente a Él ante el juicio del gran trono blanco. Repito, un día usted y yo enfrentaremos al Señor, el Hijo eterno de Dios. Estaremos en realidad delante de un hombre, y ese hombre es el Señor Jesucristo. Deberemos comparecer ante Él, y Él será el juez justo de nuestras vidas. Y tendremos que enfrentarle a la luz de lo que hicimos con Él y con sus enseñanzas en esta vida. Ahora bien, los 3 postulados que les mencioné son estos. Primero, Israel no estaba preparado para encontrarse con Dios. Es que Dios no hubiera dicho, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, si Israel hubiera estado preparado. Y así viene el desafío a tu vida y la mía. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios? Bien, tal vez usted me diga, no tengo que encontrarle hoy. Ah, sí, ¿y cómo sabe usted que no? No puede estar seguro de eso. No tenemos la vida comprada. Cualquiera de nosotros puede estar muerto antes de que el sol brille mañana. Y usted me habrá escuchado muchas veces en este programa decirle a la gente, hoy estamos, mañana nos vamos. Usted puede estar aquí hoy e irse mañana. Tal vez no haya un mañana. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así que el primer postulado que extraigo de esta advertencia es que Israel no estaba preparado para encontrarse con Dios. ¿Lo está usted? ¿Está usted listo como cristiano para morir ahora mismo? ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios? Si siente que no lo está, por favor, haga caso de la advertencia. El segundo postulado es este: la preparación es imperativa para este encuentro ineludible. No tienes otra opción o alternativa. Prepárate para encontrarte con tu Dios. La preparación es necesaria. ¿Por qué ponerla aparte? ¿Por qué pasar por la vida con buenas intenciones y nunca hacer lo que Dios quiere que hagamos? Alguien dijo, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Por qué los cristianos andaríamos de día en día perdiendo el tiempo, sabiendo que un día estaremos delante de Dios para rendir cuentas? La preparación es imperativa, es un deber. Si tu vida no está en orden, querido amigo, ponla en orden hoy. Si necesitas caer de rodillas ahora, incluso antes de que termine nuestro programa, y confesar tus pecados a Dios y abandonarlos, hazlo, mi amigo, no te demores. La preparación es una necesidad imperiosa. Y la tercera lección que quiero que aprendas de este texto es que no es demasiado tarde para que te prepares. Si fuese demasiado tarde, no te hubiera dicho, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y para todos aquellos que están escuchando esta transmisión en este momento, les digo, no es demasiado tarde para prepararte. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Manteniendo las palabras de esta declaración en su debido contexto, ciertamente nos damos cuenta que están relacionadas al juicio venidero. Ahora, ciertamente, si nos mantenemos en la línea que Amós sigue, observamos que él está marcando un juicio sin escapatoria.
Casi todos los comentaristas están de acuerdo con esta interpretación. De todos modos, no descarto ni distorsiono mi tercer postulado. Nunca es demasiado tarde para prepararte para encontrarte con Dios, mi amigo. Sé que algunos de mis estudiosos hermanos y amigos pueden hacerme cargo de no estar en lo correcto en el análisis de este punto. Pero, amigos, yo sinceramente creo que la moneda tiene dos lados cuando buscamos todo lo que está incluido en estas palabras. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tiene que haber una intensa palabra de esperanza por el hecho de que Amós dijo, tu Dios. Este pronombre personal posesivo, tú, tu Dios, le tenía que hacer recordar a Israel que Jehová todavía era su Dios. La gracia redentora y la misericordia de Dios nunca se retiran de aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios. Yo estoy totalmente consciente de lo que declara el Nuevo Testamento en Hebreos 10:31. Allí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero por otro lado, no puedo negar el derecho de cada pecador arrepentido a volverse a Dios en busca de perdón y limpieza. Y yo no puedo saber hasta quiénes llegan mis palabras en este momento. Mi amigo, tú que me escuchas, yo no te niego el derecho a volverte a Dios, confesar tus pecados y llegar a estar perdonado y limpio. Por el contrario, te doy la oportunidad porque la Biblia te da la oportunidad. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No eches a un lado esta oportunidad. Hazlo ahora mismo. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Pero, ¿por qué debería Israel o cualquier nación o cualquier individuo prepararse para el encuentro con Dios? Bueno, a causa de quién es Él. Después de todo, es el Dios que creó las montañas y los vientos. Es el Dios que conoce los pensamientos de los seres humanos. Es el Dios que cambia las tinieblas en día. Es el Dios a quien deberemos reconocerle como tal. Su nombre es Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Sabe? Todo eso lo leemos en versículo 13. Se lo voy a leer. Amós 4:13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Por qué deberíamos volvernos a Dios? Porque es creador y sustentador del universo, el Dios de las estaciones, quien hace al sol brillar y a la lluvia caer, el Dios que hace nuestros cultivos crecer, el Dios que nos da la vida y sostiene nuestra vida. Queridos oyentes, ¿por qué deberíamos prepararnos para encontrarnos con Dios? Bueno, por causa de quién es Él. Él es el eterno, autoexistente y omnipotente Creador. Cada persona debería prepararse para encontrarse con Él, porque está por Él establecido que todas las personas un día estemos delante de Él. Amós llega a esa maravillosa conclusión en su mensaje. Por tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El pecado nunca quedará impune, mi amigo. Dios le dijo a Adán, el día que pecares, ciertamente morirás. Y en Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo inevitable ha de ocurrir solo si tú no obedeces. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero además, ciertamente hay mucho gozo para el cristiano que vive en obediencia a la voluntad de Dios. Sí, si estás viviendo en obediencia a Dios hoy, entonces estás preparado para encontrarte con Dios. No hay temor en tu corazón, no hay ni habrá consternación. No tienes terror ante la muerte, ¿verdad? A propósito, muchos cristianos están mirando más allá de la muerte, deseando estar con el Señor.
En mis viajes y conferencias yo me encuentro con muchos de ustedes. Seguro algunos de ustedes me están escuchando ahora. Muchos que me han expresado el deseo de estar con el Señor. ¿No será grandioso cuando el Señor nos lleve al cielo? ¿Cuando los creyentes nos encontremos con Él en el cielo? Sí, claro que será grandioso. Además, para aquellos que ya están preparados para encontrarse con el Señor, qué bueno es vivir los días que nos tocan vivir hoy, ahora, sin estrés, ni angustias, ni nada parecido. Nosotros vivimos con gozo, con confianza, con esperanza y con paz. Mi amigo, el día de la preparación es hoy, porque un día tú y yo nos encontraremos frente a Dios. Prepárate para encontrarte con Dios. Ahora, yo confío que estoy hablando a alguien que está preparado. Y si me dirijo a alguien que no está preparado, entonces te digo, prepárate para encontrarte con Dios. Y si usted todavía no es salvo, confíe en Cristo como su Salvador personal hoy. No lo postergue, mi amigo. Recibe a Cristo ahora. Y si tú ya eres salvo y estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, hermano, entonces confiesa tus pecados, retorna a la comunión con Dios y Dios te bendecirá, sin dudas. Bien, llegamos al fin de nuestro tiempo de estudio por hoy. Si Dios lo permite, regresaremos en nuestra próxima lección en Amós capítulo 5. Y hasta entonces, queridos amigos, manténganse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.